chicos, vamos a empezar con problemas y ejercicios tipo olimpiadas para quinto de secundaria. El primer problema nos dice una espiral está formada por 4 semicircunferencias. Si ustedes pueden ver en el gráfico, aquí tenemos más o menos una circunferencia, 2, 3 y 4 circunferencias, siendo 1 centímetro el radio de la circunferencia más pequeña. Cada radio se va duplicando a partir de esta. ¿Cuál es la longitud de la espiral? Vamos a arreglar esto de la espiral. Muy bien, ahora sí vamos a plantear el ejercicio de la siguiente manera. Vamos a decir que el radio de la primera espiral que se forma, el radio de la primera semicircunferencia es 1. Esto no nos da el problema. Y sabemos que los radios se van duplicando, por lo tanto el radio de la segunda semicircunferencia será 2, el radio de la tercera semicircunferencia será 4 y el radio de la cuarta y última semicircunferencia será 8. Muy bien, recordemos que el perímetro de una circunferencia se mide como 2pi por radio y el perímetro de una semicircunferencia será pues 2pi por radio dividido entre 2 porque es la mitad de una circunferencia. Simplificando el 2 del numerador y el 2 del denominador nos va a quedar que el perímetro de una circunferencia se mide como pi por radio. Dado esto, nosotros podemos sacar el perímetro total de las 4 semicircunferencias sumando pi por el radio 1 más pi por el radio 2 más pi por el radio 3 y finalmente más pi por el radio 4. Nosotros tenemos los datos del radio, entonces vamos a decir el radio 1 es 1 por pi, pi. Radio 2 es 2 por pi, 2pi. Radio 3 es 4 por pi, 4pi. Y radio 4 es 8 por pi, 8pi. Si sumamos 1 más 2 más 4 más 8pi, tendremos que el radio, que la longitud de esta espiral es de 15 por pi, ¿no? Pi es un número irracional que mide aproximadamente 3.1416 y más o menos multiplicando por 15 será la longitud o la medida de la longitud total de dicha espiral. Veamos un segundo ejercicio. Dice, si x y y son soluciones del sistema, este es el sistema, entonces 1 sobre x y es igual a... Entonces lo que vamos a hacer aquí es resolver este sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser transformar estas ecuaciones a unas ecuaciones un poco más sencillas para poder resolver, ya sea por sustitución, por igualación, por reducción, etc. Entonces vamos a transformar las ecuaciones 1 y 2. Vamos a llamar ecuación 1 a esta ecuación x al cuadrado dividido entre y más y al cuadrado dividido entre x igual a 2. Vamos a resolver esta suma de quebrados y vamos a sacar el común múltiplo que va a ser x por y, dividido entre y, me queda x por x al cuadrado, x al cubo, más xy, dividido entre x a y por y al cuadrado, y al cubo. Esto es igual a 2. Este xy lo vamos a pasar a multiplicar y vamos a tener x al cubo más y al cubo es igual a 2 multiplicado por xy. Ustedes pueden observar que x al cubo más y al cubo es la suma de cubos y vamos a expresar esto como x más y, abrimos otro factor, el primero al cuadrado, en este caso menos el producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2xy. Bueno, esta va a ser nuestra primera ecuación transformada y vamos a hacer un procedimiento similar ahora para la segunda ecuación. Y vamos a poner aquí ecuación número 2 y vamos a tener 1 sobre x más 1 sobre y
igual a 5. De la misma manera vamos a operar estos quebrados, vamos a sacar un común denominador, que en este caso es x multiplicado por y. X por y dividido entre x me queda y, más x y dividido entre y me queda x igual a 5. De la misma manera, este denominador lo podemos pasar a multiplicar por la propiedad de conmutatividad. Y más x es lo mismo que x más y esto me queda igual a 5xy. Miren chicos, hemos transformado nuestras ecuaciones de la siguiente manera. Nuestro sistema a resolver pues será ahora x más y multiplicado por x al cuadrado menos xy más y al cuadrado igual a 2xy. Y aquí abajo tendremos x más y igual a 5xy. Y vamos a resolver ahora este sistemita, donde le vamos a llamar a esta la ecuación 1 que está transformada y a esta la ecuación 2 que está transformada. Bueno, lo que podemos hacer con esta ecuación, al observar que tenemos x más y aquí y x más y aquí, entonces lo que podemos hacer es dividir 1 entre 2 para poder simplificar este x más y. Entonces vamos a tener x más y multiplicado por x al cuadrado menos xy más y al cuadrado igual a 2xy. Vamos a dividir esto y esto entre la ecuación 2. La ecuación 2 es x más y aquí vamos a tener 5xy. Esto nos permite, chicos, simplificar como factor x más y con x más y y simplificar x por y entre x por y. Y nos va a quedar una relación de la siguiente manera: x al cuadrado menos xy más y al cuadrado es igual a 2/5. De aquí vamos a despejar x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora les explico por qué. Porque vamos a construir otra relación x al cuadrado más y al cuadrado que me permita reducir entre esto. Entonces este menos x más y va a pasar como más xy. Y vamos a tener aquí, le vamos a llamar una relación número 3. Bien, ahora de esta ecuación de 2, si nosotros elevamos al cuadrado 2, vamos a poder encontrar una ecuación que me permita resolver estas dos. Entonces vamos a decir, elevamos al cuadrado la ecuación, aquí este símbolo es ecuación número 2. Muy bien, vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Ustedes saben que en una ecuación yo puedo elevar al cuadrado, puedo sacar raíz, logaritmos, siempre y cuando se haga esa operación a ambos lados de la ecuación. Entonces aquí tenemos una suma de cuadrados perfectos. Esto nos va a dar x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto de aquí va a ser, bueno, lo vamos a multiplicar, 5 por 5, 25, y voy a dejar esto de esta manera, xy al cuadrado. Ahora vamos a convertir esta ecuación en x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 25xy al cuadrado menos 2xy. Esto con el objetivo de tener despejado x al cuadrado más y al cuadrado para poder igualar la ecuación 3 con la ecuación 4, ¿no? Entonces ahora vamos a igualar ecuación 3 y ecuación 4. Eso significa que vamos a decir en este caso que 2/5 más xy, que es la ecuación 3, es igual
a 25xy elevado al cuadrado menos 2xy. Y nos va a quedar una expresión en términos de xy. Vamos a organizar un poco esta ecuación para que tú puedas verla de mejor manera. Y por ejemplo, vamos a pasar todas las xy para un lado y vamos a sumar y multiplicar algunos números. Pero antes lo vamos a hacer en la siguiente página para que no tengamos problemas. Aquí vamos a reorganizar estos términos. A ver, vamos a pasar aquí menos 25xy al cuadrado. Tenemos más xy más 2xy. Y tenemos aquí más 2/5 igual a 0. Vamos a igualar todo a 0. Bien, multipliquemos por menos 1. Multiplicamos por menos 1 y vamos a tener 25xy al cuadrado menos xy menos 2xy menos 2/5. Operamos, por favor, los términos semejantes. Podemos sumar xy con 2xy y vamos a tener 25xy al cuadrado menos 3xy y menos 2/5. Nos vamos a deshacer de este denominador multiplicando toda la ecuación por 5. Y al multiplicar por 5 nos va a quedar 125 por xy al cuadrado menos 15xy. Y aquí nos va a quedar menos 2 igual a 0. Muy bien. Vamos a factorizar y esto se puede factorizar por aspas, ¿no? Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 125, el 25 y el 5, xy. Y aquí vamos a acomodar el 2 y el menos 1, porque si ustedes observan, 2 por 5 es 10x, ahí, y menos 25 por menos 1 es menos 25xy. Si operamos esto, sumamos verticalmente, nos queda menos 15xy, con lo cual tenemos el valor del medio. Eso significa que esta factorización, chicos, va a ser igual a 25xy más 2 multiplicado por 5xy menos 1 igual a 0. Por el teorema de nulidad podemos despejar 25xy más 2, 1xy nos va a quedar que va a ser igual a menos 2,25. Y por el otro lado, otro xy al despejar nos va a quedar que va a ser igual a 1 sobre 5. El valor que vamos a considerar, chicos, va a ser el positivo. Este valor negativo es dudoso. ¿Por qué? Porque x multiplicado por y tiene que ser un valor positivo. Si ustedes observan su ecuación inicial, miren aquí, x más y igual a 5xy, es mucho más probable que x por y sean positivos. De la misma manera, nosotros tenemos que pensar que es dudoso, es muy dudoso que nosotros tengamos un xy negativo. Entonces, aquí lo que vamos a escoger pues va a ser el xy positivo como valor que necesitamos. Pero la pregunta era 1 sobre xy. Entonces, nuestra solución va a ser igual a 1 sobre xy, es decir, 1 sobre 1 sobre 5. Por la regla de la oreja, extremos con extremos, medios con medios,
nos va a quedar que este valor es igual a 5, con lo cual hemos encontrado el resultado y el resultado por lógica es 5. Recuerden, escogemos el positivo porque se asume que XY no puede ser considerado negativo y va a ser positivo, ¿no? Por cómo están expuestas nuestras ecuaciones. Veamos un problema número 3. Un jardín rectangular tiene un área de 150 metros cuadrados y está rodeada de una cerca de concreto de 1,5 metros de ancho, como muestra en la figura. Encuentra las dimensiones del jardín sabiendo que el área de la acera es de 102 metros. Bueno, chicos, aquí tenemos la figura y nos dice que tiene una acera de 1,5 metros. Vamos a decir, esto es 1,5 y esto es 1,5. Eso significa que nosotros podemos decir que todo, incluido la acera, va a ser igual a Y más si hay 1,5 por arriba y 1,5 también por abajo, chicos. Entonces, Y más 3, ¿no? Y más 3. De la misma manera podemos analizar el largo de todo y decir que si hay X, 1,5 a la derecha, 1,5 a la izquierda, esto va a ser igual a X más 3. Entonces, el rectángulo incluido las aceras va a ser X más 3 y Y más 3. Sabemos que el área de simplemente el jardín, que sería X por Y, es 150 metros. Y ahora vamos a calcular el área de X más 3 por Y más 3, que va a ser el área total de todo el rectángulo. Si nosotros le restamos a esta área el área X por Y, que es el área del jardín, sabemos por información que el área total de la acera es igual a 102 metros cuadrados. Miren, se ha formado esta ecuación. Lo que vamos a hacer va a ser resolver esta ecuación. Vamos a multiplicar primeramente estos binomios. X por Y es XY, más X por 3 es 3X, más X por Y por 3 es 3Y, y más 3 por 3 es 9, menos XY es igual a 102. Si ustedes observan, más XY con menos XY se va y nos va a quedar 3X más 3Y. Ese 9 puede irse al otro lado, se puede despejar y se va a restar. Y me va a quedar 3X más 3Y es igual a 93, ¿no? Y bueno, los tres coeficientes son múltiplos de 3, lo que nos facilita reducir esta igualdad a X más Y es igual a 31. Si nosotros despejamos de aquí Y o X, podríamos despejar, si ustedes quieren, Y va a ser igual a 31 menos X. A esta relación yo le puedo llamar relación número 2. A esta de aquí le podemos llamar relación número 1 y podemos trabajar con 1 y 2 para encontrar el valor ya sea de X y Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazar la ecuación número 2 en la ecuación número 1. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que X en vez de Y lo vamos a reemplazar por su valor, que es 31 menos X por su ecuación, es igual a 150. Bien, entonces vamos a hacer las multiplicaciones. 31 por X, 31X menos X al cuadrado es igual a 150. Aquí nos queda una expresión cuadrática que la podemos reorganizar. Menos X al cuadrado más 31X
menos 150 igual a 0. Como la variable x al cuadrado está en negativo, voy a multiplicar por menos 1 y me va a quedar x al cuadrado menos 31x más 150. Esta es la resolución de una expresión cuadrática de una ecuación de segundo grado. Lo podemos hacer por aspas. Vamos a tener x menos, dos números que multiplicados me den 150 y sumados o restados me den 31, es el número 25 y el número 6. De aquí podemos despejar dos valores. X es igual a 25 y tenemos que x es igual a 6. ¿Cuál vamos a escoger? Si ustedes observan la figura, esta x es más grande que y, entonces vamos a escoger el valor más grande y vamos a decir que x vale 25. El largo es 25. Este valor de aquí, chicos, es 25. Aquí tenemos 25. Muy bien. Ahora simplemente nos queda reemplazar x igual a 25 en y igual a 2. Entonces vamos a tener en la ecuación número 2, y va a ser igual a 31 menos 25 y por lo tanto y va a ser igual a 6. El valor de y es igual a 6. Aquí lo vamos a encuadrar. El valor de y, chicos, es igual a 6. Y ahí tenemos los valores que nos pedían. Nos pedían encontrar las dimensiones del jardín, es decir, x y la dimensión de y. Y vamos a poner como respuesta que las dimensiones son un largo de 25 y un ancho de 6. Y aquí tenemos el resultado final. Veamos el problema número 4. Si tres números positivos están en progresión geométrica donde la suma del primero con el tercero es 102 y el cuadrado del segundo es 576 y la progresión está en orden creciente, entonces el primer término es... Esto se trata, chicos, de una progresión geométrica, pero hay que analizar. Vamos a llamar a un número desconocido. Este va a ser el primer término, es un número. Y vamos a armar la progresión geométrica en función de este número. El primer término va a ser a. Sabemos que el segundo término corresponde a multiplicado por una razón. Y el tercer término va a ser a multiplicado por la razón al cuadrado. Y aquí tenemos tres términos de una progresión geométrica, donde a es el primer término, ar el segundo término y ar al cuadrado el tercer término. El ejercicio nos da dos condiciones. Primero nos dice que la suma del primer término más el segundo término al cuadrado, ar al cuadrado va a ser igual a 102. Y la segunda condición nos dice que si elevamos, en este caso, el segundo término elevado al cuadrado, es igual a 576. De la segunda condición, nosotros podemos aplicar raíces a ambos lados de esta igualdad, a ar al cuadrado y raíz al otro lado, 576, y podemos sacar el cuadrado de ar y nos va a quedar que a por r es igual, la raíz cuadrada de 576 es exacta y es igual a 24. Y de aquí, chicos, podemos despejar la letra A, que es ese número desconocido, que va a ser igual a 24 sobre R. Una vez que tenemos esto, nosotros vamos a llamar a esto, le vamos a llamar una relación 1, ¿no? Con esto, lo que podemos hacer es sustituir esta relación en la primera condición. Entonces, sustituir esta relación en la condición a más ar al cuadrado igual a 102, como en un sistema de ecuaciones. Bueno, nosotros sabemos que a es 24r, entonces vamos a sustituir donde corresponde a 24r más 24r
multiplicado por r al cuadrado es igual a 102. Esto nos va a permitir simplificar la r del denominador de este término con uno de las r's del numerador. Entonces vamos a tener 24 sobre la razón más 24 por r igual a 102. Para deshacernos de la r del denominador del primer término, podemos multiplicar todo por r. Entonces, ¿qué vamos a tener? 24r por r es 24. 24r por r es 24r al cuadrado. Y aquí tenemos 102r. Vamos a reorganizar esto como una ecuación de segundo grado. Vamos a poner primero 24r al cuadrado, después vamos a trasladar el 102r y aquí tenemos el más 24. Como ustedes pueden ver, se forma una ecuación de segundo grado, una expresión de segundo grado. Para deshacernos un poco de estos coeficientes que son muy grandes, sabemos que todos son divisibles entre 6. Vamos a tener 24 dividido entre 6 es A4 r al cuadrado, 102 dividido entre 6 es a 17 r y 24 dividido entre 6 es a 4 igual a 0. Y vamos a tratar de resolver esta ecuación aplicando aspas. Vamos a buscar dos números que multiplicados me den 4r, que puede ser 4r y r, y dos números que multiplicados me den más 4, que puede ser menos 1 y menos 4. Vamos a comprobar que el producto en cruz nos va a salir la suma igual a menos 17r. Vamos a tener aquí menos r y vamos a tener aquí menos 16r. Si nosotros sumamos en vertical, corresponde al término del medio, por lo tanto, nuestra factorización está correcta. De aquí, chicos, vamos a decir que esto es igual a 4r menos 1 multiplicado por r menos 4 y es igual a 0. Esa es la factorización de la ecuación. Vamos a despejar de cada uno de los paréntesis r y vamos a tener dos valores r. Por un lado r puede ser 1/4 y por otro lado r puede ser 4. Pero hay que tomar en cuenta la información que nos da el problema. Nos dice que está en un orden creciente, o sea que va aumentando. Entonces nosotros no podemos multiplicar por un r 1/4 porque esto lo convertiría en decreciente. Entonces vamos a asumir como el valor de la razón, en este caso, la razón de este ejercicio va a ser 4. Una vez que ya sabemos cuál es la razón de este ejercicio, pues ya podemos conocer el primer término, el segundo término y el tercer término. Entonces lo único que hacemos es sustituir en esta relación 1. A va a ser igual a 24 dividido entre r, para nosotros r, déjenme ver, era 4. Si hacemos esta operación y dividimos 24 dividido entre 4, el resultado va a ser 6. Entonces ya podemos armar nuestra progresión que nosotros teníamos aquí arriba y decir, a ver, esta progresión es la siguiente. Vamos a tener el primer término es 6. El segundo término es 6 por r. R es, en este caso, 4, entonces el segundo término es 24. El tercer término va a ser 24 por 4, 96. Y aquí hemos hallado los valores de los términos de esta progresión geométrica. Muy bien, chicos. Simplificar. Aquí tenemos una expresión trigonométrica y nos pide simplificar esta expresión trigonométrica. Bien, vamos a recordar el ángulo suplementario. El ángulo suplementario es aquel que se obtiene de restar 180 grados a ese valor del ángulo. Ahora, el ángulo suplementario por lo general se mide en 180 grados y está ahora en el segundo cuadrante. Bien, si nosotros tenemos un ángulo alfa, que representa el ángulo de este ángulo obtuso, tita va a ser 180 menos alfa. Podemos despejar a alfa
y alfa va a ser 180 menos alfa. Esto nos ayuda a tener las siguientes relaciones trigonométricas. El coseno de 180 menos alfa, es decir, el coseno del ángulo suplementario, es igual al negativo del coseno de tita. El seno de 180 menos alfa es igual al seno de tita. Y vamos a hablar de una identidad trigonométrica. Las identidades trigonométricas se cumplen para cualquier valor del ángulo. Sea x, en este caso el ángulo, vamos a decir que coseno de x por coseno de 2x y por coseno de 4x es igual al seno de 8x sobre 8 por seno de x. Utilizando estas dos informaciones, nosotros podemos calcular, en este caso, el valor de e. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a decir que coseno de 160 grados, en este caso, lo podemos cambiar por su ángulo suplementario. Entonces vamos a tener que el coseno de 160 grados es igual al negativo del coseno para 20 grados, ¿no? Y ahí tenemos esa información. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta menos coseno de 20 grados en vez de trabajar con coseno de 160 grados por coseno de 40 grados y por coseno de, en este caso, 80 grados. Si ustedes observan, es esta identidad trigonométrica. Tenemos 20, tenemos 2 por 20 y tenemos 4 por 20. Entonces podemos reemplazar esta identidad trigonométrica. En este caso vamos a tener menos coseno de 20 grados por coseno de 40 grados por coseno de 80 grados va a ser igual al seno de 8 por x. ¿Cuánto es para nosotros x? En este caso, x estamos asumiendo que es 20 grados. Entonces va a ser seno de 8 multiplicado por 20. Todo esto dividido entre 8 del seno, en este caso, de 20 grados. Bueno, haremos estas operaciones. Arriba vamos a tener seno de 160 grados. Vamos a tener coseno de 20 grados aquí por coseno de 40 grados por aquí, coseno de 80 grados por aquí y vamos a tener 8 por 20 nos hace un seno de 160 grados sobre 8 por seno de 20. Veamos que aquí también tenemos un ángulo en el segundo cuadrante. Entonces vamos a aplicar esta nuestra relación del ángulo suplementario. El seno de 180 menos alfa es igual al seno de tita. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos calcular el seno de 160 grados, va a ser igual al seno de su ángulo complementario. Entonces, para que esto sea 180, le falta 20. Ahí de su ángulo suplementario, perdón, no complementario. Entonces, va a ser igual a seno de 20. Entonces, decir seno de 160 equivale a calcular seno de 20. Entonces, vamos a reemplazar eso. Coseno de 20 grados por coseno de 40 grados por coseno de 80 grados va a ser igual al seno de 20 dividido entre 8 por el seno de 20. Miren, chicos, eso nos permite simplificar el numerador con el denominador, con lo cual hemos obtenido el siguiente dato: menos coseno de 20 grados, que sabemos que equivale a coseno de 160, por coseno de 40 grados y por coseno de 80 grados es igual a 1/8. Y aquí está el resultado. De hecho, nosotros podemos retomar el anterior valor. Sabemos que menos coseno de 20 grados es lo mismo que coseno de 160 grados por ángulos suplementarios, por coseno de 40 grados y por coseno de 80 grados. El resultado de E pues será 1/8. Continuemos con el ejercicio número 6. El ángulo interno de un polígono regular mide 108 grados. Calcular el número de lados del polígono. Vamos a recordar una fórmula del ángulo interno de un polígono. Se calcula de la siguiente manera: n-2 por 180 grados dividido entre n. Esto nos permite calcular
el ángulo interno de un polígono. Como nosotros ya sabemos que el ángulo interno es 108 grados, lo que vamos a hacer va a ser sustituir en el ángulo 108. Lo que no conocemos es el número de n, que es el lado o los números de lados de del polígono, n-2 por 180 dividido entre n. Lo que vamos a hacer aquí es despejar la variable n para saber cuántos lados tiene dicho polígono. Esta n va a pasar a multiplicar a 108 y vamos a tener 108n. Y aquí vamos a multiplicar 180 por n es 180n menos 180 por 2 es 360. Y esta es una ecuación de primer grado. Lo que hacemos es trasladar todas los coeficientes con variable para este lado. Y vamos a tener aquí menos 180n. Y aquí tenemos menos 360. Si nosotros a 180 le restamos, si nosotros a 108, perdón, le restamos 180, y pues aquí tendremos menos 72n y aquí vamos a tener menos 360. Como n está en negativo, vamos a multiplicar por menos 1. Esto va a ser 72n es igual a 360. Una vez que tenemos en positivo, vamos a despejar n y n va a ser 360 dividido entre 72. Haciendo esta operación nos queda que es 5. Eso significa que el polígono regular que estamos buscando tiene 5 lados, por lo cual se trata de un pentágono regular. Bien chicos, ahora vamos a ver problemas más sencillos como aquellos problemas de arreglos. Veamos el ejercicio número 7 que nos dice de cuántas maneras diferentes pueden sentarse en fila 7 estudiantes para una foto si 3 de ellos estarán juntos, ¿no? Nos vamos a hacer un pequeño esquema para entender este problema. Vamos a imaginarnos una fila en la cual van a haber 7 estudiantes. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a reconocer que 3 de ellos quieren estar siempre juntos. Entonces van a formar un bloque. Como en este caso el orden importa y no es con repetición, vamos a trabajar con permutaciones. Permutaciones de n elementos que va a ser igual a n factorial. En este caso es la permutación sin repetición. Entonces tenemos un bloque aquí más 4 estudiantes que se van a permutar. Estamos hablando de 5 elementos. Ahí vamos a poner 5 elementos. Muy bien. Si nosotros permutamos esto como si fuese un grupo, la permutación de 5 va a ser pues 5 factorial. Y eso sabemos que es 120 maneras. Pero el hecho de que 3 vayan juntos y entre estos 3 se puedan permutar, entonces vamos a hablar de la permutación de 3, es decir, 3 factorial que es igual a 6. Por lo tanto, el total de formas en la que se pueden sentar estos 7 estudiantes, siempre y cuando 3 se quieran mantener juntos, va a ser que suceda 120 y 6. Al decir y 6, estamos hablando del principio de multiplicación. Por lo tanto, en total hay 720 formas posibles de que estos 7 estudiantes se sienten para una foto siempre y cuando 3 de ellos quieren estar juntos, ¿no? Bien, veamos este problema. Un estudiante obtiene las siguientes calificaciones de 4 exámenes, 18, 14, 16 y 20. ¿Qué calificación necesita en su próximo examen para que el promedio de todas sus calificaciones sea exactamente 18? Nosotros sabemos que el promedio se calcula como la sumatoria de observaciones x sub i dividido entre la cantidad. Muy bien, en este caso nosotros tenemos 18 más 14 más 16 más 20 y vamos a llamar a esa cantidad que no conocemos cuánto tiene que ser
para que se mantenga un promedio igual a 18. Vamos a dividir en este caso entre 5 y esto tiene que dar igual a 18. Miren chicos, se ha formado una ecuación sencilla. Lo único que tenemos que hacer es sumar 18 más 14 más 16 más 20, pues es 68 más A. Ese 5 puede pasar a multiplicar, 5 por 18 nos dará 90. Despejamos A y A va a ser 90 menos 68, ¿no? Si nosotros resolvemos esta diferencia, obtenemos que es 22. Eso significa que su próximo examen necesitará sacar 22 para mantener su promedio de 18. El siguiente ejercicio nos pide determinar la suma de los primeros 5 términos de la progresión geométrica 2, 1, 1 medio. Bueno, hay que recordar que para calcular el enésimo término se utiliza la siguiente fórmula general: a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Y para calcular la suma de una progresión geométrica, nosotros utilizamos la segunda fórmula. Entonces, estas dos fórmulas nosotros tenemos que tener siempre claro que son parte de las fórmulas de una progresión geométrica, ¿no? La progresión geométrica que tenemos aquí parece ser decreciente y vamos a calcular cuál es la razón. Para calcular la razón, nosotros podemos dividir 1 dividido entre 2, es decir, a sub 2 dividido entre a sub 1 nos va a dar la razón y vamos a tener que es igual a 1 medio. Entonces 2 por 1 medio es 1 y 1 por 1 medio, que es la razón, es 1 medio. Y así nosotros podemos encontrar el valor de R. Con este resultado, lo que vamos a hacer va a ser calcular el enésimo término. En este caso necesitamos el quinto término. El quinto término va a ser a sub 1, que es 2, multiplicado por la razón, que es 1 medio, elevado a la 5 menos 1, que es 4. Si nosotros operamos, vamos a obtener que el quinto término es 1/8. Ahora vamos a obtener la suma de los 5 primeros términos, reemplazando los valores. A sub n en este caso va a ser a sub 5 multiplicado por r menos a sub 1, todo esto dividido entre r menos 1. Ahora vamos a reemplazar directamente en la fórmula estos elementos, ¿no? A sub 5 que acabamos de obtener es 1/8 multiplicado por 1 medio, que es la razón, menos a sub 1, que es 2. Todo esto dividido entre 1 medio menos 1. Si nosotros resolvemos el numerador y resolvemos el denominador, vamos a tener que el numerador es menos 31/16 sobre el denominador, que es menos 1 medio, ¿no? Menos entre menos me va a dar más, extremos con extremos, medios con medios, voy a tener que esto es igual a 62/16, ¿no? Podemos simplificar y nos va a quedar 31/8. El resultado es 31/8. La suma de los primeros 5 términos de esta progresión geométrica es 31/8. Veamos un siguiente ejercicio que nos dice que en un curso de 35 estudiantes se quiere formar una directiva con 3 representantes. Entonces, ¿de cuántas maneras es posible elegir la directiva? En este caso no importa el orden, porque no nos dice que los representantes van a tener un puesto. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que no importa el orden. Y al ya haber determinado esto, sabemos que se trata de una combinación. Y es una combinación, chicos, sin repetición, porque las personas no pueden repetirse. Por lo tanto, vamos a encontrar cuál es la combinatoria de 35 personas que se van a combinar de 3 en 3. Bueno, esto se puede anotar como 35 combinado de 3 en 3 y podemos calcular como 35 factorial dividido entre 3 factorial multiplicado por 35 menos 3 factorial. Si resolvemos esta operación, vamos a tener un resultado de 6.565 maneras de seleccionar 3 personas de 35 estudiantes para ser representantes.
Finalmente quiero darles un problema de patrones. Por ejemplo, nos piden aquí calcular el término que continúa en la sucesión. Vamos a ver esta sucesión que es 4, 7, 12, 21 y 38. Vamos a ver cuántos son los valores de las diferencias que tenemos. De 4 a 7 tenemos 3. De 7 a 12 hay una diferencia de 5, de 12 a 21 una diferencia de 9 y de 21 a 38, 17. Aquí parece no haber una relación. Pero de aquí, por ejemplo, podemos ver que en las diferencias de 3 a 5 se suman 2, de 5 a 9 se suman 4 y de 9 a 17 se suma 8. Aquí parece seguir un patrón, 2, 4, 8. Eso significa que con este patrón ya podemos determinar que el siguiente número va a ser 16. Eso implica que 17 y 16 nos va a dar un número de 33. Y eso implica que vamos a tener de 38 a 33 aquí 74, ¿no? Que es esa diferencia. De esta manera, haciendo siempre análisis de patrones, vamos a poder determinar el valor de la sucesión. En este caso, el término que continúa en esta sucesión es el número 74. Es muy importante analizar los patrones para poder resolver este tipo de ejercicios. Muy bien, chicos, con eso yo quiero pedirles que por favor repasen estos ejercicios, vuélvanlos a hacer en casa, anótense las fórmulas, practíquenlos y bueno, que nos vaya bien en las Olimpiadas. Conmigo hasta la próxima semana, que les vaya bien. Chao, chao.